Buenas tardes y bienvenidos a otro lunes de sentencias. Hoy vamos a ver una sentencia interesantísima, pero les digo que es compleja. Voy a ver si la puedo dejar pegada debajo de este video ahí en la descripción. Pero créanme que son de esas sentencias en las cuales uno que ejerce, yo que ejerzo la profesión, que tengo este tipo de juicios, para mí es oro porque habla de muchos aspectos que nosotros vemos en la práctica. Ojo, no quiere decir que una sentencia nos haga la luz, pero ver una y otra vez este tipo de posiciones nos da un panorama de cómo están pensando los jueces y ese sentido de la jurisprudencia, del conjunto de fallos judiciales. Ver este tipo de sentencias nos aclara sobre determinados conceptos. Pero la voy a dejar acá debajo en la descripción, veo si puedo, si dan la cantidad de caracteres y si no, bueno. Bueno, hoy también la voy a leer porque es compleja, así que no puedo hablarla como el resto de las sentencias, pero voy a tratar de resumirles los puntos más importantes y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Así que hoy no va a ser una sentencia fácil de comentar y va a tener varios puntos que voy a tratar de resumir los más importantes. Esta es la sentencia, ojo, arrancamos por la sentencia de apelaciones. Esto es una reparación que hace un funcionario que fue destituido, un funcionario policial que fue destituido del Ministerio del Interior y después se anuló esa destitución por el TCA y se lo reincorporó. Es SS contra Ministerio del Interior, reparación patrimonial, daños y perjuicios. Ustedes saben que cuando suben las sentencias yo las descargo de la plataforma de CADE, yo pago ese servicio y veo ahí las sentencias actualizadas. En esta oportunidad, cuando se suben algún tipo de base de datos, se le borra el nombre, pero eso tiene que tener un nombre, ¿no? En vez de SS debería decir, no sé, Sergio Sosa, algo así. Pero bueno, acá tenemos SS contra el Ministerio del Interior, reparación patrimonial, daños y perjuicios. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda en todos sus términos. Pero les voy a comentar cómo fue este caso, para que ustedes lo entiendan. Tómenlo como una historia. Más allá de que voy a ver si les puedo dejar acá debajo en la descripción. Desde 1994 reviste la calidad de funcionario público policial. En el año 2008 se lo sometió a un sumario administrativo por supuestas irregularidades relativas al pago de servicios 222. Asimismo, fue denunciado en sede penal, este funcionario que hoy está presentando esta demanda, habiéndose posteriormente archivado las actuaciones. Por resolución de fecha de 15 de agosto de 2013, el Ministerio del Interior dispuso el cese del actor a partir del 30 de agosto de 2014, acto que fue impugnado por el accionante y finalmente anulado por el TCA mediante sentencia TCA 613-017. Por resolución del Poder Ejecutivo de fecha de 11 de 2018, se dispuso el reintegro del actor al Instituto Policial, se ordenó eliminar la anotación respectiva en su legajo personal y cumplir con las consecuencias funcionales, remuneratorias y calificatorias correspondientes. Es decir, era un funcionario policial. Ustedes saben que, como les digo siempre, capaz que no siguen o quizá no siguen este canal. Hablamos mucho de derecho administrativo y los trabajadores del Estado, es decir, los funcionarios públicos, porque son funcionarios públicos, no son trabajadores, pero en un sentido amplio se les puede llamar trabajadores, se rigen bajo lo que se llama un régimen estatutario con procedimientos ya preestablecidos y en el caso de que se los quiera sancionar o se los quiera destituir, se les tiene que instruir un sumario administrativo. Eso derivará o no en una sanción que puede ser la más grave de destitución o si no leves. En este caso a este funcionario se lo denunció penalmente, se le inició un sumario y se lo destituyó, ya está. Pero después en el TCA se impugnó esa sanción y se atacó esa sanción, se presentó una acción de nulidad contra esa sanción y lo que se logró fue la anulación de esa destitución. En esta oportunidad, lógicamente, ustedes saben que cuando se anula una sanción, es decir, cuando se anula un acto administrativo, ese acto administrativo que sancionó con la sanción de destitución, lo que corresponde es reparar los daños. Es decir, está bien, yo voy al TCA, el TCA dice anúlese. Bárbaro, pero ¿y qué pasa todos estos años que yo no estuve trabajando, que me perdí de concursar, que todos los problemas que tuve a raíz de que me destituyeron ilegítimamente de mi trabajo? Además,
todo lo que conlleva eso, ser destituido por algunas causas graves, lo que dice la sociedad, etcétera. Bueno, todo eso viene en cascada y es lo que se trata de reparar, o lo que se tendría que reparar por concepto de reparación integral después en la instancia del reparatorio patrimonial, en los juzgados letrados en los contenciosos administrativos. Es decir, la cosa no se termina en el TCA. Si el TCA anula, vamos enseguida a solicitar la reparación patrimonial para que se nos indemnice todos los daños, se nos repare todos los daños ocasionados a raíz de ese acto administrativo ilegítimo que dispuso la sanción del funcionario. En este caso, lo que dijo en su demanda este funcionario policial, dijo que se lo destituyó legítimamente y eso fue anulado por el TCA, pero que en primera instancia se empezó a ver sobre si correspondía o no la sanción, si era proporcional o no. Vean que estas cosas pueden pasar. O sea, vamos a un reparatorio patrimonial con una sentencia del TCA y el juez de primera instancia, la administración se defiende y empiezan a ver sobre el fondo de la cuestión. No, ya el TCA es el que decidió sobre el fondo y decidió que esto es una sanción ilegítima, que es un acto administrativo contrario a derecho, y eso no queda a consideración del juzgado que va a resolver sobre la demanda de reparación patrimonial. Así que acá el primer error de la sentencia. Además, no le pagaron de acuerdo al decreto ley 14.500. Esto es una práctica que también lo hace BPS. Te paga, está bien, anulado en acto, perfecto, pero yo te pago el dinero que dice ahí. Por más que haya sucedido hace 20 años, yo te pago el monto hace 20 años, lo que no tiene sentido porque el dinero va perdiendo valor. Entonces, para eso existe el decreto ley 14.500, que habla de los reajustes y los intereses que va generando el dinero a raíz del tiempo. Con el tema de los procesos judiciales lo tenemos que aplicar, porque si no, nos están pagando algo que no es. 100 pesos de ahora no son lo mismo que 100 pesos de hace 20 años, pero fíjense el Estado. El Estado va y te dice, te pago como el monto de hace 20 años, no te lo pago ahora. O sea que no corresponde. Además, esto fue una de las cosas que reclamó el actor: páguenme de acuerdo al decreto ley 14.500, con los reajustes y los intereses. Asimismo, le agravia a este actor que se haya desestimado la condena al pago de diferencias salariales. Lógicamente, ¿qué dijo este actor? Yo tenía posibilidades de ascender en el escalafón y de percibir un salario superior. Además, tenía pruebas, acá lo que dice, tenía el curso aprobado y estaba en cuarto lugar de la lista de prelación para el ascenso en la policía, lo que no ocurrió, ya que se le instruyó un sumario. Además, no le hicieron lugar al pago de los honorarios profesionales por la asistencia letrada recibida masiva. Es decir, tuve que pagar un abogado, dice el actor, tuve que pagar un abogado en el TCA y tengo que pagar un abogado ahora. Eso también se lo estoy reclamando como reparación. Y finalmente, en cuanto al pago de daño moral, lo reclamó daño moral. Ustedes saben que el daño moral es muy complicado reclamarlo, pedirlo, etcétera. Pero dijo, a mí esto me causó un perjuicio, una aflicción psicológica. Vamos a ver lo que dijo el Tribunal de Apelaciones de primer turno. Dijo, la circunstancia de que el acto administrativo haya sido anulado por razones formales o de fondo es irrelevante. En cuanto a si correspondía o no la sanción, acá ya está. Esto, si lo anuló el TCA, se produce la reparación. Y es postura consolidada de Tribunal de Apelación. Es decir, tengo un acto anulado, voy al TCA, pido la reparación. No tengo que empezar a ver nuevamente sobre el fondo del asunto. Además, los reajustes e intereses se tienen que pagar desde el momento que se tienen que reajustar, se tienen que abonar desde el momento que se paga. Es decir, como dice el tribunal, superada la discusión sobre si el decreto ley 14.500 era aplicable al Estado como deudor, teniendo presente que se trata de una norma que a criterio de Gamarra establece un nuevo daño a reparar, que es el derivado de la desvalorización de la moneda, o con el criterio del profesor Carnelli, se trata de una ley que establece una corrección en el valor de la moneda y fundamentalmente que se trata de una norma de orden público. Es muy claro que el pago debe realizar la administración, comprende el reajuste y también los intereses legales, y ello en la forma en que ha solicitado la demanda. Para que proceda a la aplicación de los reajustes de intereses es necesario que exista exigibilidad de la obligación del pago y que tal prestación haya sido objeto de reclamo a través del proceso correspondiente, como sucede acá en este caso. Además, si no se procediera a la actualización de las sumas que debieron abonarse oportunamente, no se repararía integralmente el daño causado. Por supuesto, se trata de un perjuicio que claramente el accionante no tiene obligación de soportar. Es decir, el Estado se está quedando con mi plata, me está pagando algo de hace 20 años, 100 pesos hace 20 años, y se está quedando con el resto, porque el dinero
No es lo mismo. Pero ya les digo, pasa acá, pasa en otros organismos que cuando uno gana tiene que ir al reparatorio a pedir los reajustes y los intereses porque el Estado no los paga. El tercer agravio relativo a la recomposición de la carrera funcional es parcialmente de recibo de este tribunal. Es decir, le tomaron en cuenta lo que él dijo sobre sobre la privación que él tuvo de ascender un cargo superior y cobrar salarios superiores. Pero le dijo el tribunal, a ver, usted tuvo una pérdida de chance. Ustedes recuerden que nosotros cuando vamos a reclamar, si bien nuestro derecho no es por acciones, como puede ser en derecho anglosajón, sí tenemos que delimitar lo que estamos pidiendo, los institutos que estamos pidiendo. En este caso, por ejemplo, se pidió lucro cesante. El tribunal le termina dando pérdida de chance. Pérdida de chance, yo entiendo que es una especie del daño moral, pero que no es algo diferente al lucro cesante. Pero acá el tribunal le dijo, está bien, la pérdida de chance como daño resarcible consiste en la pérdida de la probabilidad de obtener una ganancia futura o de bien de evitar una pérdida. Es decir, acá se le dijo, usted no tuvo no fue privado al cargo, sino que fue privado de la posibilidad de concursar para ascender a un cargo superior. Así que, lógicamente, aunque haya tenido toda la calificación obtenida con anterioridad, se le baja, por lo general la pérdida de chance se fija en un 75%. Acá, como lógicamente no llegó ni siquiera a concursar, sino que se le privó de la posibilidad de concursar, que es distinto que si hubiera concursado, etcétera. Acá se le fijó en un 50%. Pasamos a lo siguiente. Otra cosa, fíjense qué interesante, y por eso me gustó esta sentencia. El actor, el funcionario, dice que tuvo que pedir varios préstamos, es decir, había pedido varios préstamos mientras estaba siendo funcionario, y que a raíz del sumario no los pudo pagar, ya que se descontaban del salario mensual que no recibió desde la misma, es decir, de esta destitución ilegal. Acá algo interesante del tribunal es que lo que se debe, dice a criterio del tribunal, son los intereses cobrados por el incumplimiento. Esto es como sanción, por lo que a este aspecto corresponde diferir la liquidación al procedimiento establecido por el artículo 378 del CGP. Dice, entonces, el préstamo que le fuera concedido corresponde al actor, quien deberá enfrentar el pago del capital e intereses compensatorios previstos, pero si corresponde condenar a la parte demandada al pago de los intereses moratorios que se hubieran generado por el no pago, ya que se produjeron por el incumplimiento de la administración al no pagar el salario del accionante. Es decir, está bien, no te vamos a pagar los préstamos, no vamos a decir que corresponde que te paguen los préstamos, pero sí, si te atrasaste, por ese atraso corresponde pagar los intereses moratorios, es decir, aquellos intereses que se pactan como penalidad por incumplir de no pagar en fecha la deuda. Además, le hicieron lugar al recibo al agravio del pago de honorarios por la asistencia ante el TCA. Le dijeron, está bien, por haber gastado en un abogado, corresponde que se te pague como daño emergente, es decir, que se condene el demandado a pagarse como daño emergente, ya que se considera que cada parte debe sufragar los gastos relativos a su asesoramiento y su patrocinio letrado y que además no hubo condena de costas y costos por parte de TCA. Agrega que los honorarios pudieron ser reducidos a la liquidación de IRAE. Eso dice la demandada. Pero lo que dice el tribunal es, lo que se pretende en autos es la reparación integral de daño, lo que conlleva incluir todos aquellos daños producidos por el accionar ilegítimo del ofensor. Dentro de ellos se encuentran los gastos que debió incurrir la parte actora para defender sus derechos vulnerados por la demandada. Es decir, no importa lo que hayas dicho, de que se entiende que cada uno tiene que pagar la demandada, acá tendrías que haber reparado integralmente y tendría que haberse pagado lo que tuvo que incurrir el actor por el gasto para defender sus derechos, y eso incluye también la asistencia letrada. Fíjense qué interesante todo esto, ¿no? Además, no es objeto de cuestionamiento, dice, no es indiscutible que se debió acudir un abogado para la tramitación en vía administrativa y al TCA porque eso no se discutió. Y la circunstancia de que se hayan abonado o no esos honorarios, si fue gratuito o no importa, porque el gasto se generó con la simple actuación profesional y en todo caso se debió alegar que el abogado actuó en forma gratuita, lo que no se verificó. Además, esto se paga como daño emergente. Esto dice el Tribunal de Apelaciones de primer turno. Además, no importa que el TCA haya condenado o no en costas y costos, porque ¿qué dijo el demandado? Pero, a ver, si yo tengo que pagarle a los abogados a la contraria, tendrían que haberme condenado en costas y costos. Es razonable. A ver, cuando uno es condenado en costas y costos, es cuando tiene que pagar las costas y los costos de la otra parte. Pero si no me condenan en costas y costos, no se lo tengo que pagar. Eso fue lo que dijo el demandado. Para el Tribunal de Apelaciones de primer turno dijo,
Esto para mí es irrelevante, páguele igual todos los gastos en los que tuvo que incurrir por su actuación ilegítima. Además, con relación al daño moral, fíjese esto, dice: la imposición de una sanción ilegítima causa indudablemente daño moral que se prueba in re ipsa, es decir, por la cosa misma. No es necesario más prueba, pero igual sigue el tribunal diciendo: en el caso estudio se inició una investigación administrativa y se le impuso una suspensión de 10 días sin goce de sueldo, basados en hechos que no lograron probarse mínimamente, al punto que la propia administración dejó sin efecto esa sanción. En efecto, no solo nos encontramos con el eventual daño que pueda producir la anulación del acto administrativo, sino que este de por sí hace cuestionamientos éticos en relación al actor, que claramente afectan su ánimo y generan el derecho a ser indemnizado. Ojo, muy interesante lo que plantea esta sentencia de primera instancia, es decir, solo por el hecho de que le hayan iniciado un sumario y que lo hayan hecho pasar por eso, por hechos que ni siquiera fueron probados, ahí se merece por esas cosas ya se genera el derecho a pagar daño moral, a cobrar el daño moral. Eso sí, se bajó el monto porque se había pedido un monto elevado. Bueno, se revocó la sentencia apelada y en su lugar se establece que corresponde la reparación de los perjuicios por el acto administrativo anulado. Además, se condena al daño emergente, al pago del daño emergente por concepto de reajustes e intereses. Y además, se hace lugar al reclamo por pérdida de chance por un 50%. Se hace lugar al rubro préstamos contraídos en la forma establecida, es decir, que se le pague por el tema de los intereses, por lo que se atrasó con los préstamos. Y se hace lugar al pago de los honorarios por la asistencia al TCA y en su mérito se condena a la parte demandada a abonar la actual la suma solicitada por este concepto en la forma establecida en tal considerando. Finalmente se hace lugar al daño moral, como dijimos anteriormente. Y acá venimos con la sentencia que se dictó hace poquito, hace el 7 de noviembre. ¿Cómo hago yo para acceder a estas sentencias? Bueno, pago servicios de jurisprudencia legales que me sirven para tenerme actualizado, porque de hecho, si bien en la bjn.com tenemos .com.uy, creo que era la base de jurisprudencia nacional, tenemos sentencias, no siempre están así actualizadas, ¿no? Bueno, tenemos entonces esta sentencia del 7 de noviembre. ¿Cómo termina toda la historia? El Ministerio del Interior interpuso un recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia. La Suprema Corte de Justicia, que es quien resuelve el recurso de casación, por mayoría acogió parcialmente el recurso de casación interpuesto y en su mérito dejó sin efecto la condena por los honorarios profesionales generados por la tramitación de la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por otra parte, dispuso que la condena por la pérdida de chance deberá efectuarse sobre sumas líquidas, no sobre los nominales, como se dijo en la sentencia pasada. Bueno, los argumentos son muy interesantes, los argumentos de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Yo les voy a dejar debajo la sentencia y vean lo que se armó. De hecho, hay varias discordias sobre si correspondía o no correspondía el pago de honorarios o si correspondía o no correspondía. Eso fue el tema más picante, digamos. Además, lo que dice la Suprema Corte de Justicia es que tampoco se acreditaron, es decir, no tenemos un contrato de honorarios, nada, donde diga está bien, yo te tengo que pagar los honorarios, pero no se probó. Bueno, sobre todo eso gira. Le voy a contar el fallo final porque ya se me hizo muy largo esto. Amparó parcialmente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada y en su mérito anuló la sentencia impugnada en los siguientes términos. En cuanto a se condenó al recurrente a abonar a la parte actora los honorarios profesionales, esto se desestimó el rubro, es decir, no caminó, no vayan a pedir el pago de los honorarios profesionales, porque en Tribunal de Apelaciones primero se los van a dar, pero en Suprema Corte de Justicia se los van a casar y los van a dejar sin efecto. Y en cuanto omitió, dispone que la condena por el rubro pérdida de chance respecto a la compensación de la carga funcional debe efectuarse sobre sumas líquidas, lo que así corresponde ordenar todo sin especial condena procesal. Es decir, se cambió nada más que el tema de que no se paguen los honorarios y que la pérdida de chance se tiene que efectuar sobre sumas nominales. Esto fue todo, espero que les haya interesado. La verdad que es una sentencia muy interesante, tiene muchos argumentos riquísimos, se la voy a dejar debajo del video. Espero que hayan aprendido algo hoy y que esté muy bien. Yo me voy a jugar al tenis ahora en un ratito, así que como todos los lunes, que es uno de los días que practico durante la semana y que es algo que me gusta mucho, así que nos vemos, hasta la próxima.